Hola chicos, esta es la segunda sesión de esta parte del curso. El- la, cl- la clase pasada habíamos visto cosas de un repaso de teorías de torsión, viendo algunas cuantas propiedades esenciales, eh, unas propiedades básicas y en este caso terminamos definiendo lo que era un módulo semiartiniano y esta sección igual empezamos recordando esa definición. Un módulo semiartiniano si es miembro de la clase de torsión, de la teoría de torsión generada por los módulos simples. Recordemos que uno de nuestros ejemplos era justamente esta clase y también habíamos visto que esta teoría de torsión es hereditaria y entonces, también habíamos definido la serie Sotlo, que era básicamente hacer que el radical Sotlo sea, eh, lo convirtamos mediante el producto dos puntos a un radical, ¿sí? Em, que sea el menor de los radicales que contienen al sotlo como radical. Entonces, pues ya con esas dos recordatorios, pues podemos observar que si I es ordinal, el diésimo sotlo de la serie de Lowy, evaluado en M, es semiartiniano. ¿Vale? Entonces, y esto es para todo M. Entonces, podemos hacer esto a partir de una inducción sobre los ordinales. Si I es 0, pues S sub I de M es S0 de M, que es 0. Y este siempre está en la clase de torsión generada por los simples. ¿Vale? Ahora, si I es distinto de 0, tenemos que Si más 1 en M entre Si de M, esto es igual al sotlo de M cociente Si de M, ¿vale? Entonces, pues ya quedó. De hecho, si se dan cuenta, este por definir, este cociente por definición es el supremo de una familia de simples. ¿De cuáles simples? De todos los simples que están contenidos aquí, ¿vale? Entonces, Si más 1 entre dm entre Si de M está en la teoría de torsión.
estoy... y por hipótesis de inducción, em, SI en M también está en la teoría en la clase de torsión. Y ahora, como esta clase es cerrada bajo extensiones y tenemos la sucesión exacta 0 SI de M, SI más 1 en M, SI más 1 en M, cociente SI de M 0. Como esta es exacta, y esta clase se bajo extensiones, entonces ya SI más 1 en M también está en la teoría de torsión. Y si se dan cuenta, si I es límite, que SI es la suma sería la suma de todos los anteriores. Entonces déjenme escribirlo. Si I es límite. SI en M es la suma de todos los anteriores. Y como todos estos están en la teoría de torsión, ¿por qué? Porque esa es la hipótesis de inducción. Entonces, SI en M también es en la teoría de torsión. Pues recordemos que esta clase es la bajo sumas. Y ya. Entonces sí. Como observación, todas estas submódulos son semiartinianos. Y ya. Vamos a dar una caracterización de estos módulos. Entonces, proposición. Sea M en R mod. Las siguientes condiciones son equivalentes. La primera es que M es semiartiniano. La segunda es todo cociente no nulo de M contiene un simple y tercera. La serie Sotlo de M se estaciona en M, ¿vale? Entonces esto nos da una buena forma de
empezar a ver a los semiartinianos a partir de algunas clases de radicales. La demostración para este caso es, primero, por ejemplo, 1 implica 2. Entonces, para eso, pues, sea n un submódulo propio de M. Y entonces lo que yo quiero probar es que existe un módulo simple tal que está contenido en M entre N. Entonces, para eso, eh, bueno, como M está en la teoría de torsión, entonces N también está dentro de la teoría de torsión. ¿Vale? Y además, M entre N es distinto de 0. Estas dos condiciones me dicen que M entre N no está en la clase libre de torsión. ¿Vale? Y bueno, como M entre N no está en la clase libre de torsión, entonces existe S un simple y existe una función, un morfismo no nulo de S en M entre N. Y esto pues, ¿qué me quiere decir? Que F es mono. Sí, es mono. Y entonces ya, ese lo podemos considerar como un submódulo de M entre N. ¿Vale? Eso acabaría 1 implica 2, 2 implica 3. Supongamos lo contrario. Cociente S, M de M, ¿vale? Entonces el cociente M, cociente S gamma de M en M es distinto de 0. Y entonces el gamma, S de gamma de M más 1 en M contiene propiamente a este. ¿Sí? ¿Por qué? Pues S de gamma M más 1 en M cociente S de gamma M
en M es el soplo de M entre S gamma de M en M, que habíamos visto que esto es distinto de cero. Pues al menos este contiene por hipótesis contiene un simple. No, más bien, esto acabaría, bueno, ya, esto contradicción. Pues se supone que este es el menor ordinal en el que se estaciona la serie. Pero aquí ya estamos viendo que no se estaciona. Entonces sí, esta es una contradicción. Y pues pasemos al último, que es 3 implica 1, que se da de manera directa. Pues habíamos visto que todos los S sub I de M son semiartinianos, en particular cuando M es de esta forma. Y una observación que podemos ver con esta proposición es que todo sea M en el remote, si M es distinto de 0 es semiartiniano, entonces todo su módulo no nulo contiene un simple. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si M es semiartiniano y tengo un submódulo n no nulo, entonces n es semiartiniano. Esa proposición me dice que la serie de ciclos se estaciona en n y por lo tanto al menos hay un simple, porque si no fuera así el soplo de n sería cero, lo cual no ocurre. Y ya. Pues podemos ver, por ejemplo, un caso en el que no se vale el contrario. Por ejemplo, el converso no es válido. Por ejemplo, tomemos R igual a la extensión trivial ZP, la localización de Z en P, extensión trivial ZP infinito. Recordemos cuál es la retícula de ideales de este anillo. Tenemos el 0, 0 cruz ZP, 0 cruz ZP cuadrada, y así podemos irnos. Llegamos a 0 extensión trivial ZP infinito. Seguimos con la retícula. Aquí tenemos P cuadrada ZP plus ZP infinito.
luego P, ZP, extensión trivial ZP infinito. Y finalmente tenemos al anillo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues tenemos un anillo que no es neteliano, no es artiniano y tampoco va a ser semiartiniano. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, S omega del anillo es igual a S omega más 1 del anillo. Y esto es igual a 0, extensión trivial, ZP infinito, ¿vale? Ya de ahí se estaciona aquí, no puede llegar al total. Y entonces no se cumple la proposición anterior, por lo tanto no es semiartiniano. En este caso, como las retículas ideales es totalmente ordenada, y cero extensión trivial ZP es simple, pues este anillo cumple la proposición anterior. En este caso, R cumple la propiedad anterior. Vale, entonces aquí tenemos un ejemplo en el que no se va el regreso, pero por ejemplo tenemos una siguiente proposición. Bueno, antes de eso voy a definir lo que es un anillo seminteriano, que básicamente es lo mismo que ya habíamos tenido. Sea R anillo, diremos que R es semiartiniano izquierdo. Si R es semiartiniano, visto como el módulo izquierdo. Bueno, entonces ahora sí podemos dar una proposición para calcular estos anillos. Sea R un anillo. Las siguientes condiciones son equivalentes. La primera es que R es semiartiniano izquierdo. La segunda es que M es semiartiniano.
Para todo el remote, para todo M en el remote. La tercera es que si M es un R módulo. Entonces tienes otro no nulo. La cuarta es igual si M está en el remote. Entonces el sotlo es esencial. En M, ¿vale? Y la última es que el radical sotlo, al convertirlo en radical, tenemos ya tal cual la identidad, el punto de identidad. Y ya, pues entonces vamos a demostrarlo. Em, 1 implica 2 es fácil, ya que todo el módulo es cociente de una suma directa de copias del anillo. Y como el anillo está en la en la clase de torsión, y la clase de torsión es cerrada bajo cocientes y sumas directas, pues ya tenemos el resultado. 2 implica 3 es justamente la observación anterior, en el que vimos que todo módulo semiartiniano es, contiene un simple. 3 implica 4 es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos 0 distinto de m en el remote y sea m distinto de 0 en m, consideramos al cíclico generado por m y ya, pues por hipótesis, sotlo de Rm es distinto de 0 y esto me asegura de que exista un simple tal que esté contenido en Rm, ¿sí? Y entonces, pues ya existe una R distinta de 0 en el anillo, tal que Rm está en S, que está conteniendo el sotlo. Y pues esta ya es la caracterización de sus módulos esenciales. Entonces, por lo tanto, el sotlo de M es esencial en M. Bueno, y ahora cerremos el círculo con 4 implica 1. En el que nos
4 implica uno que nos dice que si todos los módulos tienen centro esencial, entonces el anillo es semiartiniano. Para eso, pues consideramos ideal izquierdo del anillo. Y entonces el ciclo del cociente con i es distinto de cero, es esencial. Bueno, es distinto es esencial y por lo tanto distinto de cero. Y ya, pues tenemos R semiartiniano. Visto como remódulo izquierdo. Y acabamos de demostrar la equivalencia entre estas primeras. Y solo faltaría esta última. Pero la última se sigue de esta observación. En el que vemos que si yo tengo un preradical, entonces este preradical es la identidad. Sí, solo sí. Eh, Al evaluar, es la identidad al evaluarlo en R. O sea, R es la identidad, sí, solo sí, al evaluarlo en R te queda R. Eh, y esto no es tan difícil de concluir. De hecho, esta implicación se sigue por default. Y esta otra, CAM en Rmod. Entonces, aquí tenemos primero un epimorfismo de R a la M como suma directa a M. Y entonces R a la M, que por hipótesis es R de R a la M, va directamente como epimorfismo a R de M. Y ya quedó. La única forma de que esto pueda ocurrir bien es que estos dos sean iguales y ya. Entonces ya tenemos todas las equivalencias. Y otra observación que es importante dar es que si M está en Rmod, y este es semiartiniano, es artiniano. Entonces M es semiartiniano. ¿Por qué? Porque si N es un submódulo eh, propio de M, la familia de los submódulos K que contienen a N es distinta de cero, del vacío.
Y ya por el... eh, que, y no solo eso, los que lo contienen propiamente, eh, esta familia todavía sigue siendo distinta del vacío y tiene elementos mínimos. ¿Por qué? Porque sabemos que en un módulo artiniano siempre pasa esto. Y ya como esta familia tiene elementos mínimos, por el teorema de la correspondencia, m cociente n eh, contiene un simple y ya quedó. Entonces, también como recordatorio, el teorema de Hopkins-Levitsky nos dice que todo anillo artiniano izquierdo es neutrino izquierdo. Entonces, pues podemos tener esto. Cierre artiniano izquierdo. Entonces, es neutrino izquierdo. Habíamos visto en nuestros cursos de Moderna 3 que el regreso no se valía. Como ejemplo, el anillo de los enteros. Y podemos ver que también esta otra observación no cumple el converso. Y para eso vamos a dar el siguiente ejemplo. Consideremos R, el subanillo de el producto directo de Aleph 0 copias de Z2 generado por la suma directa y por el 1, ¿vale? Entonces calculemos la serie de Sotlo en el 0 eslabón es 0, en el segundo eslabón es el Sotlo, que en este caso es Z2 al F0 como suma directa, y podemos ver que S2 cociente S1 es el sotlo del anillo cociente Z2 al F0, pero en este caso ya pues le estamos quitando todo lo que tenga que ver con esto. Solo nos quedaríamos con lo generado por el 1.
Entonces, pues justamente pasa esto, que ya alcanzamos al anillo en el segundo paso. Entonces S2 de R es R y por lo tanto R es semiartiniano izquierdo. Pues este anillo no es arteniano. Sin embargo, pues podemos irnos preguntando si existirá una manera de que alguno de estos dos conversos se cumpla. Y la respuesta es sí. De hecho, tenemos el siguiente resultado. Se abre un anillo. Las siguientes condiciones son equivalentes. La primera es que R es arteniano. Y la segunda es que R es neteriano. Izquierdo y semiarteniano. Izquierdo. Entonces, vamos a demostrarlo. La idea es justamente la combinación de ambos resultados previos y el converso es como R, es neteriano. Y semiarteniano. Existe natural, tal que la serie Sotlo se estaciona en M. En el, ¿Vale? Además, para toda K menor que N, el cociente SK más 1, cociente SK, eh, son semisimples enterianos. Y por ende de longitud finita. En particular, SNDR, que es R, es de longitud finita.
Entonces, si el anillo es de longitud finita, es equivalente a ser netériano y artiniano al mismo tiempo. Entonces ya lo netériano ya lo tenemos. Lo único que le faltaba era el ser artiniano.